Hola, Saena, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y a todos los que escuchan de Radio Victoria. Gracias, Carlos, gracias por atendernos y disculpa que estamos corridos, te hablamos de las 7:40, ya son las 7:49. Carlos, tu visión sobre no te preocupes. La cumbre del CELAC. En definitiva, ¿qué nos dejó esta cumbre? ¿Para qué sirvió esta cumbre? ¿Tus impresiones? Bueno, lo primero es una diferencia bastante notable con respecto a digamos la cumbre del año pasado, sin la presencia de líderes fundamentales, por ejemplo Dilma Rousseff, pues en primer lugar, y en segundo lugar sin la presencia de Hugo Chávez. Sobre todo la presencia de Hugo Chávez es la más, digamos que es la más importante. Digamos que por el hecho de que Hugo Chávez fue el impulsor, no solamente él, pero sí el impulsor discursivo de una organización que trata de generar consenso político y que tiene a 33 naciones presentes en su organización, incluyendo Cuba. Y bueno, de hecho, la presidencia después de Chile le transfiere la presidencia a Cuba y Cuba asume esta responsabilidad al tiempo que no se ha integrado, no ha solicitado la integración definitiva a la Organización de Estados Americanos. Esto lo que plantea es una dicotomía muy clara entre lo que es un sistema interamericano vetusto, del cual Venezuela es parte y que Venezuela ha generado toda una cantidad de legislación y toda una cantidad de acervo histórico desde el año de 1948, me refiero a la OEA, pero esto es considerado dentro de lo que fue el Plan Patria que presentó el presidente Hugo Chávez y que actualmente se encuentra en discusión constituyente. Se considera como una organización neocolonial que transmite los intereses de los países imperialistas, en este caso Estados Unidos y Canadá, cosa que no pasa en la CELAC, porque en la CELAC no están presentes ni Estados Unidos ni Canadá y por ende no transmiten estos intereses coloniales. O sea, disculpa, Carlos, te estoy siguiendo con detenimiento, pero yo lo que no tengo claro, o sea, tú ves como positivo, pues te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué interpretación hacer o qué análisis hacer del hecho de que Fidel Castro, o mejor dicho, su hermano, Raúl Castro, bueno, que en la práctica es lo mismo, ¿no? Raúl Castro, corrijo. Sí, la hegemonía Castro. Asuma la presidencia del CELAC. Mira, yo no estoy haciendo juicio de valor respecto a si es negativo o es positivo, porque pero te pregunto, una discusión ideológica. Sin embargo, yo considero, si ahora le preguntas a Carlos desde el punto de vista de su visión política, yo creo que es negativo el hecho de una democracia que no está clara, una democracia que no sigue los cánones de lo que históricamente se ha colocado como nuestro concepto de democracia en América toda, en el sistema interamericano. Cuba, si verdaderamente no tiene nada que temer ni tiene nada que guardar o no tiene reservas algunas respecto a su nivel de democracia, de participación y de respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos, debiera integrarse tanto a la Organización de Estados Americanos como a la CELAC. ¿Por qué? Porque simplemente no hay nada que ocultar y en un mundo globalizado como este que interconecta tanto a las sociedades, lo más lógico sería que participaran de ambos procesos. Lo que no queda claro y lo que verdaderamente nos preocupa es que se siga acentuando la división ideológica del continente americano entre un conjunto de países que son los países ALBA, UNASUR y Petrocaribe, que están bajo la influencia petrolera e influencia política venezolana del socialismo del siglo XXI, que es una zona de seguridad a partir de la revolución bolivariana, y otro conjunto de países que mantienen una democracia representativa liberal y que siguen los lineamientos de política exterior
tanto soberanos como alineados con Estados Unidos. Y eso no es beneficioso para nada, porque al fin y al cabo eso no redunda en el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos y a la superación de la pobreza, que es el problema que más aqueja a nuestra sociedad. Fíjate, cuando yo te hago la pregunta, no te pido, discúlpame Carlos, que fijes posición política, te lo pregunto porque en un cargo como ese, presidente, por ejemplo, de la CELAC o cualquier otra institución que podamos traer a colación, yo espero que haya una persona, y yo como venezolana, que represente mis intereses. ¿Qué intereses puede representar Raúl Castro? Mira, Raúl Castro, primero te digo como amigo que soy personal de Tabernas Pérez, no te tengo que disculpar en lo más mínimo, más bien creo que estamos en una democracia, o por lo menos espero que estamos en una democracia y podemos emitir nuestras opiniones libremente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, considero que Raúl Castro y el sistema cubano no representa en modo alguno los intereses de América Latina como conjunto. Primero y principal porque América Latina es un continente donde se ha desarrollado la democracia en un sentido muy profundo. Y además que Cuba, reviviendo algo que nosotros ya hemos dejado un poco atrás, como la Guerra Fría, Cuba es un enclave de triangulación internacional entre los intereses rusos, chinos y cubanos, obviamente, que tratan de revivir o de mantener el legado vivo de todo lo que tiene que ver con el comunismo internacional. Entonces, una democracia que no es viable, unos presos políticos que existen y que todavía no hay claridad respecto a eso, un conjunto de blogueros y de tuiteros que no pueden tener acceso libre a la comunicación global, y unos sistemas de inmigración que por más que se flexibilicen todavía no permiten la libertad de movimiento y de migración de parte de los cubanos, que no tienen plenamente sus derechos políticos respetados. Obviamente ese representante no es, por lo menos en mi caso, quien yo quisiera que me representara dentro de la comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Sin embargo, el hecho de que no exista contrapeso, sino que haya una influencia determinante de países como Venezuela y en un discurso del socialismo del siglo XXI que, queramos o no, ha tomado fuerza, y más aún con la incertidumbre de la salud del presidente Chávez, fortalece aún más el rol de Cuba y la alianza Cuba-Venezuela, que ya pareciera que fuera un solo país. En definitiva, Carlos, ¿qué nos quedó a nosotros? ¿Qué le quedó al país de esta cumbre? Mira, ¿qué nos queda como país en esta cumbre? Nos queda poco en realidad. Lo que nos queda verdaderamente es seguir con la cooperación discursiva, seguir con la cooperación petrolera, y sobre todo seguir con un discurso y con un ideal que verdaderamente bueno, hubo acuerdos, ¿no?, que se firmaron con Chile, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, hubo acuerdos, pero es que el problema, Daelman, de la diplomacia es que se puede... No, es que yo siempre recuerdo que nuestro país, de verdad, nosotros somos muy generosos, Carlos, ¿no? Sí, somos tremendamente generosos, pero yo te quiero decir dos cosas, y le quiero decir a tu radio escucha dos cosas. Una, en relaciones internacionales no existen amigos, existen intereses. Por eso, a eso me refiero. Por consiguiente, al no existir amistades sino intereses, países que son ideológicamente disímiles con nosotros, al necesitar petróleo o al necesitar cualquier tipo de recurso que Venezuela disponga, no va a entrar en ningún tipo de intermediación, sino que simplemente van a firmar. Pero lo más grave de todo es que dentro de todo acuerdo diplomático que se pueda firmar, lo más importante es la voluntad política, porque si no hay voluntad política
política de las partes en lo que existe conflicto, lo más seguro es que esos textos que se generan en tratados, que se generan en acuerdos, queden en letra muerta, porque la diplomacia es entre estados, pero el problema es cuando pasamos de esa diplomacia de estados a que vaya aguas abajo hacia los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que van a recibir el beneficio de todo lo que tiene que ver con la política exterior. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que esperamos es que estos tratados y todos estos acuerdos logrados en la CELAC verdaderamente redunden en el crecimiento y el desarrollo de nuestras sociedades y no entremos en una diatriba política ideológica de puros discursos y de diplomacia de micrófono, que al fin y al cabo lo que hacen es alejarnos de ese ideal bolivariano que supuestamente movió la CELAC, que es una comunidad de estados verdaderamente libres, independientes y soberanos. Y que sea el ganar, ¿no? Que si yo firmo acuerdos con Chile, pues gane el pueblo chileno, pero también gane el pueblo venezolano. Que si yo firmo acuerdos con Uruguay, gane el pueblo uruguayo, pero también el venezolano. Que yo firmo acuerdos con Brasil. Pero lo que vemos en estos tipos de acuerdos, disculpa Carlos, es que el beneficio es para allá y para acá nada, como decimos en criollo. Pero es que el problema es que cuando tú como gobierno te quedas solamente en el hecho de tratar de ganar desde el punto de vista de influencia política, pero esos acuerdos que tú generas no son para favorecer el Estado en su conjunto, con toda la heterogeneidad que puede haber en el Estado, sino favorecer a un determinado proyecto político circunstancial, entonces te quedas en el plano de intereses parciales, intereses sesgados que al fin y al cabo no benefician a la totalidad de la sociedad. Y además, esto tiene que ver, por ejemplo, con la industria, con el comercio, con verdaderamente con nuestro aparato industrial, con nuestro aparato productivo, porque estamos hablando de, por ejemplo, de un país como Chile, que es uno de los países más desarrollados. Venezuela sigue viendo hacia el Atlántico, sigue viendo hacia este sector del mundo, pero no se da cuenta que deberías aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que te ofrece una alianza con Chile o que te ofrece una alianza con Colombia para entrar en el mercado del Pacífico. Las nuevas relaciones internacionales del futuro, del siglo XXI, las relaciones económicas internacionales no se van a gestar en el Atlántico, se van a generar hacia el Pacífico, hacia las relaciones con Asia. Y si no, verdaderamente no nos montamos en esta ola, lo más seguro es que quedemos rezagados y eso se va a traducir en falta de desarrollo económico para nuestro pueblo. Bien, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti, gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo y saludos a toda Radio Victoria. Gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos Luna, lo acaban de oír, 8:01.